Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Continuamos con nuestro estudio, meditación, contemplación también de esas realidades divinas que el Catecismo de la Iglesia Católica nos va exponiendo con las limitaciones del lenguaje humano, pero al mismo tiempo como un aliciente o una apertura, un punto de partida para que podamos pues elevar nuestros ojos y nuestro corazón al cielo y, repito, contemplar todas esas maravillas de Dios que nos las ha revelado en su Hijo Jesús. Hemos ya desde hace algunos encuentros, desde hace algunas semanas, hemos comenzado y estamos dedicándonos pues ahora a la segunda parte de nuestra profesión de fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y si recuerdan bien, en el último encuentro hablamos de que toda la vida de Cristo es misterio, los números 514 y siguientes del Catecismo. Yo quisiera, antes de pasar al siguiente punto, quisiera que nos detengamos un momento en los números 519 y siguientes. El Catecismo nos dice y nos recuerda esto que es tan importante: toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien para cada uno. Son palabras del Santo Papa Juan Pablo II en su primera encíclica, cuando recién comenzó su pontificado, hace ya casi, fíjense, 40 años. La encíclica se llama Redemptor Hominis. En el número 11, el Papa Juan Pablo II nos recuerda que Cristo, toda la vida de Cristo, todo su ser y su quehacer ha sido para nosotros, ha sido en función nuestra, ha sido para nuestro bien. De esa manera, nos sigue diciendo el Catecismo, Jesús vivió su vida para nosotros, pero también por nosotros se encarnó, para nuestra salvación, y por nuestros pecados murió en la cruz, y para nuestra justificación, para nuestra santificación, Él resucitó. Y aquí, en pocas palabras, condensado es la profundidad de ese misterio de Jesús, que es el Dios para nosotros. No solo el Dios con nosotros, sino el Dios para nosotros. Jesús que lo hace todo en función nuestra. Jesús que aspira, que desea que cada uno de nosotros pueda alcanzar esa santidad de vida que Él nos ha venido a donar a través del misterio de su encarnación, de su vida entre nosotros, de su pasión, su muerte y su resurrección. Por eso también nos dice el Catecismo que Jesús, en cierto sentido, no solo ha obtenido para nosotros la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino también, enviándonos su Espíritu Santo, Él se propone como modelo para nosotros. Es cierto que con nuestras solas fuerzas ninguno de nosotros puede seguir a Jesús, ninguno de nosotros puede imitar a Jesús, pero movidos por el Espíritu Santo, con la gracia de Dios habitando en nosotros, sí podemos seguir esas huellas que Jesús nos ha dejado. Porque como dice el apóstol San Pablo, Jesús ha hecho toda esa obra en favor nuestro para que nosotros no vivamos ya para nosotros mismos, encerrados en la cárcel de nuestro egoísmo, sino que para que podamos vivir para Él que por nosotros murió y resucitó. Todo pues es posible vivirlo con Él y todo es posible vivirlo en Él y para Él. Que sea este nuestro aliciente, que sea esta nuestra fortaleza, que sea esta nuestra seguridad. Nosotros no estamos solos en este mundo. Jesús, si bien ha subido al cielo, nos ha enviado su Espíritu Santo y Él mismo, día a día, intercede por nosotros ante Dios nuestro Padre para que ese Espíritu pueda obrar en nosotros y nosotros, guiados por ese mismo Espíritu, podamos seguir sus huellas hasta alcanzar junto con Él la gloria que nos está preparada en el reino de los cielos. Y ahora sí, podemos pasar al siguiente punto. El siguiente punto de nuestro catecismo, donde nos habla de los misterios de la infancia
y de la vida oculta de Jesús. Los números 522 y siguientes quisiera que juntos los vayamos leyendo, los vayamos meditando y los vayamos guardando en nuestro corazón, como hacía la Virgen María, para que poco a poco Dios nos pueda ir revelando el contenido profundo de estos misterios. En primer lugar, hemos de recordar que la venida de Jesús, la venida del Mesías, estuvo ya anticipada desde el Antiguo Testamento. Ya las primeras páginas de las Sagradas Escrituras, el libro del Génesis, inmediatamente después del pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres, Dios anuncia la salvación. Dios anuncia que la serpiente que había llevado al hombre al pecado y a la muerte sería vencida por el Hijo de la mujer, por uno de su descendencia, le dice Dios a Eva. Uno de tu linaje le pisará la cabeza a la serpiente, mientras esta serpiente tratará de acechar su calcañar, tratará de morderlo también a él, tratará también de llevarlo a él a rebelarse contra la voluntad de Dios. Entonces, fíjense, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, veremos cómo, repito, desde el Génesis, pero no solamente el Génesis, luego a través de toda la historia del pueblo de Israel, dice el apóstol San Pablo, que toda esa historia del pueblo de Israel, que es historia real, acontecimientos verdaderos, pero a su misma vez sucedieron como una figura para nosotros, como un anticipo de lo que nosotros íbamos a vivir llegada la plenitud de los tiempos. Así, por ejemplo, Moisés es como un anticipo también de ese gran Mesías, de este Jesús. Y así como Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón, es al mismo tiempo una figura de Jesús que ha venido al mundo para salvar al mundo, para sacarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del demonio. Y a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, Dios, por medio de los jueces, por medio de los profetas sobre todo, anuncia que llegada a la plenitud de los tiempos se hará carne el mismo Dios y Él vendrá a salvarnos. Por eso se comprende que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre ha esperado la llegada del Mesías. Y justamente, llegada esa plenitud de los tiempos, Juan el Bautista, el último de los profetas, reconoce en Jesús de Nazaret al Mesías que su pueblo estaba esperando, que el pueblo de Israel estaba esperando. Conocemos los evangelios. Ya el evangelista San Lucas nos cuenta cómo en ese momento en el que la Virgen María entra a la casa de su prima Isabel, la Virgen María estaba encinta, llevaba a Jesús en su seno, su prima Isabel estaba también encinta, llevaba a Juan el Bautista en su seno, y desde el momento en que entra María a la casa de Isabel, Juan el Bautista salta de gozo en el vientre de su madre, y Isabel reconoce en este gozo de su hijo, y por supuesto con una asistencia especial del Espíritu Santo, reconoce que ese niño que está en el vientre de María es el Mesías, el Salvador a que Israel estaba esperando. Juan el Bautista, pues, el último de los profetas y aquel que abre, digamos así, el Nuevo Testamento, aquel que es el primero en transmitir esa buena noticia cuando ya adulto, mientras bautizaba en el Jordán, ve pasar a Jesús y anuncia a sus discípulos, este es el Cordero de Dios, este es aquel que tenía que venir para salvar al mundo de sus pecados. Juan el Bautista, el precursor, el primero en anunciar, repito, la llegada del Mesías. Por eso, ustedes recordarán que cada año en el tiempo de Adviento, cuando nos vamos preparando para la Navidad, ya desde las primeras semanas, uno de los personajes centrales en el Evangelio de cada domingo es justamente Juan el Bautista. Y junto con Juan el Bautista, naturalmente, la Santísima Virgen María. ¿No es así? Pues fue ella la que recibió el anuncio del ángel y fue ella que con su sí hizo posible que el Hijo de Dios se hiciera hombre y que viniera a este mundo para salvarnos. Jesús, nos sigue diciendo el Catecismo, estamos ya en el número 525, nace en un pesebre, todos lo sabemos. Nace pobre, nace sin un lugar donde reclinar la cabeza.
nadie los quería recibir en Belén, a donde José y María habían subido porque tenían que pasar el censo que había sido decretado por el emperador. Y Jesús, con esta forma de nacimiento, en este establo, quiere ya manifestar su realeza, una realeza que es distinta a la realeza, al dominio y al poder de los que gobiernan, digamos así, este mundo. Una realeza que parte de la misma pobreza de todo ser humano, de esa pobreza que en el fondo todos llevamos dentro, perdón, y que tantas veces nos es difícil aceptar. Jesús, siendo rico, dice San Pablo, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros pudiéramos enriquecernos con Él. Él asume toda la pobreza de la humanidad para darnos a cambio la riqueza de su santidad, la riqueza de su vida divina. Nunca nos cansaremos de repetir esto. Y al mismo tiempo, fíjense ustedes quiénes son los primeros a quienes se les revela a Jesús, el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Mesías. Es muy interesante. No se revela a los grandes potentados de la época, no se les revela al rey Herodes, no se les revela a las grandes autoridades religiosas del pueblo de Israel. Los primeros en recibir la buena noticia del nacimiento del Mesías son unos pastores, unos pastorcitos sencillos, gente humilde, que de noche estaban todavía ahí, digamos así, trabajando, de noche y a la intemperie, y reciben ese anuncio, ni más ni menos que de los mismos ángeles del cielo, y van ellos presurosos a ver al Mesías. Este es un dato, queridos hermanos y hermanas, muy importante, porque a través de este gesto Dios nos quiere hacer presente, nos quiere revelar que justamente para poder reconocer en Jesús al Mesías hace falta que seamos pobres. Por eso lo dirá el mismo Jesús en el Sermón de la Montaña, en las famosas bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Veremos a Dios en la medida en que seamos pobres de espíritu, en que seamos limpios de corazón. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pidámosle al Señor, pidámosle a la Santísima Virgen María, que nos haga pobres de espíritu. Es decir, que sepamos reconocer nuestra pobreza, nuestras limitaciones, que sepamos reconocer que nosotros no somos Dios, que no somos omnipotentes, que somos pequeños, que somos pecadores, y que desde este reconocimiento de nuestra nada, de nuestra humildad, de la tierra de la que estamos hechos, podamos apoyarnos en el Señor, podamos reconocer en ese niño de Nazaret a Jesús que viene a salvarnos, que viene a divinizarnos, que viene a enriquecernos con su propia vida divina, con su propia naturaleza, con su propia resurrección. Hacerse niño, nos dice el Catecismo, con relación a Dios, es la condición para entrar en el reino. Hacerse pequeños, nos dice el número 526 del Catecismo, es más, volver a nacer de lo alto, como lo dijo Jesús a Nicodemo. ¿Es posible que un viejo como yo, le pregunta a Nicodemo, vuelva a nacer? Y ciertamente, queridos hermanos, claro que es posible. Cada uno de nosotros está llamado por Dios para volver a nacer, y es más, en realidad hemos vuelto a nacer por nuestro bautismo, hemos muerto en esas aguas del bautismo y hemos vuelto a nacer con Jesús. Dejemos pues que esa vida divina siga creciendo en nosotros poco a poco. Y finalmente, queridos hermanos, estas palabras tan bellas, admirable comercio, admirable intercambio, llamaban los santos padres. El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y hecho hombre, sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. He aquí la grandeza de la pequeñez de Jesús de Nazaret. Esa grandeza de amor de Dios que lo lleva, repito, a asumir nuestra naturaleza humana y a cambio de esa naturaleza humana darnos la posibilidad de participar en su propia vida divina. Que sea este nuestro pensamiento de estos días, que sea este nuestro tesoro, queridos hermanos, que cada uno de nosotros pueda guardar, repito,
esto en su propio corazón, en nuestros corazones. Guardemos en nuestro corazón este amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo, dice las Sagradas Escrituras, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Creamos en Jesús, creamos en el camino que Él ha venido a abrir para nosotros y a enseñarnos para que nosotros podamos transitar por Él, el camino de la pobreza, el camino de la humildad, el camino de la sencillez, sin aparentar grandes cosas que no somos, sin aspirar a grandezas que superan nuestra capacidad y superan nuestras posibilidades, que sepamos día a día vivir unidos a Cristo, vivir unidos entre nosotros, en el calor del hogar, en el amor de la pareja de esposos, perdonándonos, queriéndonos, cargando unos con las debilidades de los otros y todos juntos como familia, con los amigos, con la comunidad parroquial, con el movimiento, todos juntos podamos ayudarnos a ser cada vez más fieles al Señor, ayudarnos a abrir nuestro corazón a la gracia de Dios y para que de esa manera podamos experimentar cómo es verdad, que Jesús asumió nuestra naturaleza humana para darnos su naturaleza divina, que esa naturaleza crezca cada día en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.